Pero para empezar con el cuento, está el video, también, el video ya está en el... Ustedes si alguien por alguna razón se le ocurrió no leer el cuento, está aburrido, no tiene tiempo de hacerlo, y esto no es tan importante, yo tengo que hacer otras cosas, vean la película. La película es una película hecha por Gabriel García Márquez sobre este hombre con unas alas enormes. Está hecha por él. Es decir, Márquez es el director de su cuento. Estoy casi seguro de eso. ¿Y cómo empieza? ¿Alguien vio la película? No la vamos a mostrar ahora, pero bueno, quizá la mostramos después del... ¿Cómo empieza? Está cayendo un aguacero. Hay un aguacero. Y hay una familia muy pobre que está... La mamá, el papá y un bebito que llora toda la noche. Ajá. Y el papá está sacando los cangrejos de la casa hacia el mar. Se inundó de cangrejos la casa. Se le inundó de cangrejos. ¿Qué casa será esta, no? Un ranchito. Ranchito, ¿sí? ¿Y un ranchito en dónde? No en cualquier lado. Cerca del mar. En el Caribe, ¿no? Como decía el compañero, con cangrejos entrándole. ¿Es posible que esto lo haya visto Márquez? Sí, es posible. Pero él, al final de cuentas, es un poco irrelevante si él lo vio o no. Uno diría sí, es importante o no. Pero este no es un lugar agradable, ¿sí? Esto no es el cielo. Es el cielo, esto es Los Ángeles. Este es, como decíamos recién, mi papá escuchando a Jimi Hendrix en su Audi, ¿no? Cruzando el Bay Bridge. ¿Este es mi papá? No. Este hombre pobre vive en profunda pobreza. ¿Cómo será el piso de la casa? Tierra. De tierra. ¿Sí? ¿Usted conoce a alguien acá, en la bahía, que tenga un piso de tierra? Bueno, yo no conocí ninguno hasta ahora, pero debe haber gente que está en profunda pobreza. ¿Sí? Aquí, no tenemos que irnos al sur, o a África, o a Asia. No, aquí, no, claro. Pero es otro tipo de pobreza. ¿Sí? Hay gente que no tiene para comer aquí, ¿o sí o no? Yo, por supuesto, conozco un montón de gente que no tiene para comer. Pero es otro tipo de pobreza. Es la pobreza urbana, digamos. Es la pobreza de la ciudad. Es la pobreza que aparece, por ejemplo, en escritores como Roberto Ar. En Roberto Ar, que es un escritor argentino, aparece la pobreza, pero en otro contexto. Están en la ciudad, no tienen para comer, ¿cómo voy a sobrevivir aquí? Hay peligro, hay drogas, hay muerte, hay prostitutas, es decir, esos son los personajes de Roberto Ar. Gente que tiene que sobrevivir, gente que quiere estafar a otros. Este no es el mundo de Márquez, no. Por eso, en algunos casos, miren qué interesante, en algunas clases o en algunas discusiones se dice que Márquez es mucho más latinoamericano. Lo he escuchado una vez en una clase, dice Márquez es la literatura latinoamericana, en cambio Borges no es la literatura latinoamericana. Roberto Ar no parece la literatura latinoamericana. No, eso son tus imaginarios son, en tu cabeza, asocias Latinoamérica con lo rural, que en parte es verdad, sí, en parte es verdad, pero también hay metrópolis. Entonces Márquez va a decidir ese imaginario rural, pero no solo rural, un poco hasta selvático, el Caribe. Entonces, ¿qué pasa? Constantemente, ¿qué? Llueve. ¿Aparece la lluvia en los otros cuentos? Sí. Por ejemplo. En el de la siesta de los martes. Ajá. Por ejemplo. Al principio. Habla de que llovió. Sí. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, al comienzo? La primera línea, que lo hablamos la semana pasada, la primera línea de qué? Del dentista. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Sin lluvia, sí. En ese momento usted pensará, ¿por qué puso sin lluvia? Ahora sabe, en este sí que llueve. Es que llueve todo el tiempo. En el Caribe llueve constantemente. Viene y se va, viene y se va. Improviso. Que es un fenómeno climático, es decir, el agua se evapora en la mañana, sube y cae en la tarde. Entonces constantemente está lloviendo, ¿sí?
Es un fenómeno, por eso es tropical, hay tanta planta, hay tanta verde, ¿no? Es como decir, ¿por qué tenemos en el frente de la casa pasto? ¿Sí? ¿Vieron las casitas aquí, en todos lados? En frente de la casa hay pasto. ¿Por qué? Por los sprinklers, entonces funcionan y el sol. Pero qué ridículo, ¿no? ¿Por qué le ponen sprinklers si no va a llover? Es que en Inglaterra llueve todos los días. Ese es un concepto del jardín inglés. En Inglaterra llueve todo el tiempo. En Londres, agua todo el tiempo. Entonces, claro, ¿tienes que regar? No, es muy fácil. Pone pasto ahí y llueve. ¿Sí? Pero aquí llueve. No, en Las Vegas llueve. Pero tú vas a Las Vegas y son todas casitas como es decir, ese es el famoso chiste de lo postcolonial. Imitamos algo que nos parece verosímil, entre comillas, algo que nos parece correcto, algo que nos parece apropiado, algo que nos parece, digamos, de buen gusto. Es the empire, la idea del eurocentralismo, si el centro del mundo es Europa, todos imitamos a Europa, todos. No, Estados Unidos no, come on, give me a break, ¿no? Estados Unidos parece Europa, es la misma cultura europea. Claro que hay diferencias, pero entonces Márquez va a decidir, ¿saben qué? No. Fuentes, cuando hablemos de Fuentes, se van a dar cuenta que Fuentes, el escritor mexicano, y con Rulfo no, pero con Fuentes sí. Fuentes, cuando tú lees a Fuentes, cuando lees, por ejemplo, Aura, parece que estás en Europa. Esas callecitas, ¿no? Los bulevares. Él decide entrar así. ¿Y qué más? ¿Qué dice? A ver, ¿cómo empieza el primer párrafo? A ver, ¿quién me lee? Si no es boring stuff. Yo dale hablando. Dice, al tercer día de lluvia había matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos al mar. Pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era a causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran la misma cosa, de ceniza, y las arenas de la playa que en marzo fulguraban como polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo de lodo, y después de haber tirado los cangrejos le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse para discutir que era un hombre viejo que estaba tumbado boca abajo en el lodazal, y a pesar de sus grandes esfuerzos no podía levantarse porque se lo impedían sus enormes alas. Maestro, ¿no? Con esto ya está. Hace ese párrafo y ya decimos, que pasó la clase, vaya, tranquilo Márquez, ya pasó. Espectacular. Miren, hay oraciones que usted diría, eso está mal escrito. ¿Alguien tomó inglés 1A? ¿Sí? ¿Tuvo que tomar inglés 1A o no? ¿Nadie? Sí. ¿Estarían bien? Miren la última oración, ¿está bien escrita? ¿Sí? ¿Quién me va a decir? No habías tomado 1A, me dijiste. Oh, sí, claro. Por ejemplo, la primera oración, tuvo que acercarse mucho para descubrir que era un hombre viejo que estaba tumbado boca abajo en el lodazal, y el pesar de sus grandes esfuerzos no podía levantarse porque se le impedían sus enormes alas. Tú dices, run-on sentence, ¿no? 1A, te llama, ven, muchacho, reescríbeme esto. Y tú le das esto, mira, reescribe esto. A ver si tú puedes reescribir esto. Espectacular. ¿Está mal escrito? Está re mal escrito. ¿Es bueno? Es buenísimo. Es espectacular. Es como él detiene y avanza. Y los poetas ahí nos vienen a enseñar. Yo no soy poeta, pero los poetas, si había un poeta aquí, ¿no? Es que cómo se detiene y arranca. Casi las comas son innecesarias. Por ejemplo, a mí en lo personal aquí se desata, ¿no? Cuando dice, el cielo y el mar eran una misma cosa, y las arenas de la playa que en marzo fulguraban como polvo de lumbre. O sea, qué genial. Ahí está. Maestro, ¿no? No necesita venir con el smoking. Él te manda este trabajo. Es muy importante, lo siento que como que lo jodo con eso todo el tiempo. Pero para mí me parece que si no ves eso se te pierde mucho. Márquez te dice,
¿Sabes qué? El hijo de mi familia, el que está ahí en el fondo de la casa con la gallina, te manda este trabajo a Europa. Toma, lo lean ahí en París. Pero es muy importante porque nosotros éramos como la escoria del mundo. ¿Sí? Tú eras ese que, bueno, ve a la escuela ahí pública, total, ¿qué me importa? Y de repente de eso salta uno y dice, no, mira acá, vete, es colosal, es como David y Goliat. Porque pensándolo a él, pensándolo de dónde viene, en el contexto que vivía, uno diría, no hay, there is no hope. En ese lugar, y él insiste, si usted ve los videos, lugares con muchos problemas, él lo dice aquí, el niño, ¿qué le pasa? ¿Está qué? Aquí en esta historia. El niño. Fiebre, ¿no? Llorando. ¿Dónde vive? Casa pobre, ¿no? Me recuerda la referencia que hizo de Kurosawa. Ah, qué genial. No, que está lloviendo igual. Sí, y la niña llorando al fondo. En este caso, el chico parecería, el niño, uno lo puede pensar así, el niño es el futuro, ¿o no? Es la esperanza. Y el chico parece que va a morir. Pero él dice eso, exactamente, que el niño ya nació luchando por sobrevivir. ¿Dónde dice eso? A ver, muéstrame ahí. ¿Dónde? Digo, no lo dice literalmente. Lo maté. No lo dice literalmente, pero me estoy metiendo con bueno. para reírme un ratito, con mucho cariño porque lo aprecio mucho. No, pero como que el niño recién nacido había pasado la noche con calentura y se pensaba que era causa de la pestilencia. Como que está luchando por la vida desde el comienzo. ¿Entiendes? Nosotros ya arrancamos mal. Ya le vamos a jugar a Alemania y venimos con... Nosotros no tenemos zapatos de primera. ¿Sí? Y los pantaloncitos no son tan buenos. No es verdad, porque hoy en día en México tiene el fútbol más caro del mundo, ¿no? Pero no importa, es decir, eso va. Vamos a olvidarnos de eso por un minuto. Digo, pero nosotros no llegamos con todo el equipo. Y este chico nace así, nace en una realidad que es difícil. Y uno puede decir, no es que solo sea latino, puede ser cualquier pobre del mundo. Y él enfatiza en eso, de que no es solamente, eso es cualquier pobre del mundo, empiezan pobre mal, empezamos no con todas las ventajas. Pero hasta yo me atrevería a decir que no es nada más un asunto de clase. Evidentemente en el cuento es un asunto de clase porque Márquez lo ve desde esa perspectiva, pero por ejemplo por experiencia personal yo me puedo relacionar perfectamente con esto, ¿no? Todos. Desde el hombre que no podía levantarse. Claro, por alguna razón quizás estamos aquí, ¿no? Todos acá en esta habitación. Y tampoco nos identificamos con esto. Claro que no, 100%. Bueno, quizás no era con la lluvia, pero era otra cosa. Quizá no era en el sur, quizá podía haber sido aquí. Es decir, pero hay una conexión. Entonces, él es muy local, pero al mismo tiempo trasciende. Y eso es lo que lo hace Márquez, ¿no? Por eso le da el premio Nobel, por eso va un poco más allá. Uno piensa, ¿por qué no se lo dieron a Richard Wright, por ejemplo? Richard Wright, que yo sepa, no tuvo premio Nobel, pobre, pero espectacular. Entonces, hay mucha de similitud entre Richard Wright y él. En Richard Wright hay una parte donde empieza la historia, él está viviendo en una casa así muy pobre, es una familia afroamericana, el padre no está, parece que está la madre, y empiezan gritando, ¡ah! ¡Hay una rata! ¿No? Y la madre grita, y él viene y la mata a la rata, ¿no? Y la rata va corriendo por la casa, y él al final mata la rata, y dice, se asoma por la ventana, que está como si fuera un lugar alto, y deja caer la rata en el basural que está afuera. Eso no es en Latinoamérica, es aquí. Richard Wright que viene a decir, así como los afroamericanos viven acá en los Estados Unidos, eso es lo que está diciendo. Entonces, hay algo en común, mucho en común, muchísimo. Están hablando de lo mismo, lo que nos haría pensar. Entonces, no es solamente un tema de cultura, es también de cultura, pero es un tema de clase, es un tema de recursos. De miseria. Por eso en el discurso del premio Nobel dice, ustedes los europeos pobres, no nos metemos con los europeos, porque los europeos hay gente buena y mala, es decir, no es que los europeos son malos, que los blancos
nos tratan mal a nosotros, no, eso es muy fácil, eso es muy simple. No, está diciendo aquellos que están en el poder, aquellos que tienen los recursos e insisten de tener no algunos recursos, sino tener recursos ridículos en comparación de otros que no tienen nada, porque hay gente en nuestros países también que son muy ricos, insisten ahora en limpiar la cultura. Ahora está todo perfecto en Europa, ¿sí? Somos todos muy civilizados. Y él dice, en el discurso de Pepe Noll, si tú vas en el pasado, si tú miras para el pasado de tu propia historia, te vas a dar cuenta que no era muy diferente a nosotros. ¿Entiendes? Entonces la idea es algo trascendental. Pelayo. ¿A alguien se le ocurrió pensar por qué lo llaman Pelayo? Se los doy como tarea, si no. ¿Por qué lo llamará Pelayo? Yo digo Pelayo porque no acento argentino, pero Pelayo. Así se llama, ¿no? P-E-L-A-Y-O, ¿no? Pelayo o Pelayo. Piénselo. Pelado, ¿no? O pelado, no sé, piénselo, ¿no? Yo me pregunto esas cosas. Y se da la posibilidad, como nos decía el compañero, de ir en esa sutileza. Entonces, este mar de agua y lodo, usa la palabra lodo, no barro, lodo. ¿Qué es el lodo? Sucio. Pero más que Agua con tierra. lodales. Tú has caminado por el lodo. Cuando llueve, en esos lugares donde cuando llueve no puedes salir. Sí. Es decir, porque es un asco, el agua está toda, no puedes caminar. Yo me quejo porque está lloviendo y saco a mi perro a caminar por la esquina y viene con todas las patitas sucias. Imagínate en el lodo, pobre. Le cambia el color, encima mi perro es blanquito. Entonces cuando vuelve negrito. Es que no puedes ni caminar, es que estás en esta enorme marea, ¿no? Marea de porquerías. ¿Y él cómo representa eso? ¿Cómo representa ese lodo? ¿Cómo piensan ustedes que lo está representando? Porque parece que el lodo se les mete a la casa. A mí algo que me gusta que dice el caldo del lodo, o sea, que sí, algo como que, no sé, se me hace como que muy latino esa palabra del caldo, Sí, muy nuestro. Y bueno, el caldo es qué es, ¿no? ¿Qué es el caldo? Bueno, México tiene una serie de connotaciones. Venga, venga. Yo no tengo que dar la clase, ustedes tienen que dar la clase. Bueno, el caldo puede ser la sopa, Ajá, pero también, digo, cuando uno está propiamente fajando, ajá. se dice que está tirando un caldo. Pues yo no sabía nada, yo no le entendí nada, pero perfecto, mejor. Así que, pero es una expresión sumamente del DF. No, eso existe en muchos lugares. Sí, Ahí yo no tú Yo también- no sabía nada, eso en el sur no lo entenderíamos. Connotación sexual. Parecía que entonces el caldo tiene una relación con el semen. Es pipa cultural. ¡Qué genial! Pero me están educando, pues yo no sabía eso, jamás se me hubiera ocurrido eso. Puede ser, es Es una posible, vulgaridad, pero es que es cierto. pero sería, en ese caso, sería un buen tema para investigar, a el cual por supuesto yo no le voy a ayudar. No, pero entiende la idea de que es un poco, esa es la introducción al texto. Ustedes siempre, la diferencia entre tomar la primera clase de crítica literaria y terminar su doctorado con la tesis, es el sistema y el proyecto es muy similar. Usted se genera una pregunta. Por eso, si toma una clase y alguien le da todo preparadito, todo armadito, y venga, se pone acá en grupo, acá están las preguntas que van a trabajar, respóndanlas de grupo, yo le diría, váyase de ahí, corra. ¿Sí? Porque la idea sería más la pregunta, ¿no? Un proyecto sería, si cuando usa la palabra caldo se está refiriendo a algo que es un poco chistoso, sexual, No. o es solamente es un caldo, es algo como un líquido espeso casi. Sí. Márquez es muy pícaro, ¿sí? Es un pícaro. ¿Qué es un pícaro? Es muy español la palabra pícaro. Es que es como... Con doble sentido todo. A ver, muy bien. doble Sería sentido. un poco la traducción en inglés como cocky. Puede ser, no sé, alguien que esté más bilingüe que yo me diría. No, cocky is more like. Es más como. Sí, como arrogante. Hay un anti-hero, un antihéroe.
Hay una palabra para antihéroe. Yo no les quiero dar la respuesta, porque yo ya les podría decir, darle el lecture sobre el pícaro, la picaresca. Es una invención española, como el Lazarillo de Tormes. Es ese personaje que es un antihéroe. Pero olvidándose de eso. ¿No es la persona que tenía trabajo a molestar al toro antes que... Era Tom Sawyer. Esa es la pica. El que ¿Y pica. cómo se llama el trabajo de esa persona? Es como... Son como payasos, ¿no? No sé. No, tiene un nombre picador. El picador, pero si es en el caso del picador, lo que sería es alguien que le clava la pica al toro. Creo que es uno de... No, pero también hay unas cosas que se le clavan y le van con los que ojos. empiezan con como flechas chiquitas. Qué genial, no Para sé. molestar, para que sea más agresivo cuando llega. Sería una forma de buscarlo, no sé. Pero eso de que digo que era Tom Sawyer, era que era un niño tan listo y tan vago Ajá. que hacía una travesura y siempre sabía a quién echarle la culpa. Parece ser que Tom Sawyer sería como un pícaro. El pícaro es el pícaro viene de la picaresca, es un estilo literario, ¿sí? La novela es El Lazarillo de Tormes, que es un chico que está solo en el mundo, vive en la ciudad. Generalmente pícaros, no siempre, pero generalmente están en la ciudad y sobreviven en la ciudad. Y es un héroe, y sí, pero es un héroe moralmente correcto, no. Roba, ¿sí? Es una persona en la cual tiene que crear su propia ley. Por ejemplo, al final del cuento del Lazarillo de Tormes dice, parece ser que su mujer duerme con un cura, un sacerdote o algo así. Y él dice, está bien, lo dejo porque, no lo dice así, pues yo lo estoy haciendo muy rápido, dice, yo lo acepto porque él me cuida a mí. Entonces su mujer es un poco como la prostituta de él, ¿no? Él es como el pimp un poco. Es muy complicado, es muy largo, pero ese pícaro es un poco un antihéroe y tiene mucho que ver con tema en Latinoamérica, con el tema de, por ejemplo, tener su propia moral. Es un poco Robin Hood, no es una persona mala del todo, tiene mucho de contexto sexual también. Entonces, Márquez es un poco pícaro, es que le gusta hacer chistes un poco de doble sentido, es un héroe nuestro. ¿Qué dice? Ya es lo que iba a decir, que para mí pícaro quiere decir que entra el doble sentido, un poco hablar de la sexualidad o hacer chistes sobre eso. Se roba una monedita. Por ejemplo, la palabra en francés como coquina, ¿no? La palabra la coquina. No sé, porque a mi mujer le dice coquina, ¿no? Coquina es una pequeña pícara. Siempre que aquí se roba alguna cosita en la casa, por ejemplo, tú vas a la cocina y abres, hay chocolates chiquititos y hay un pedacito de papel ahí, ¿sabes que algo a la noche pasó? Si alguien a la noche fue a la cocina y abrió y se comió una galletita y dejó las migas. Entonces, ¿es muy malo? No. ¿Es mala? No, hace pequeñas travesuras. Y yo usaba la palabra pícaro con Márquez porque el pícaro es muy de la cultura hispánica. Y cuando digo hispánica, trasciende España, nosotros, las Américas. El pícaro es nuestro héroe también. Es el Che. ¿Sí? El Che, aparece la imagen del Che como comercial. Aparte de la parte política, si le gusta el Che o no le gusta el Che. Aparte de eso, es como el héroe, ¿no? Es como el prócer. Y este prócer que es totalmente justo, y sí, no sé, con las armas, hay que robar el poder. Es decir, hay que derrocar al gobierno porque el gobierno es malo. Esa sería la argumentación. Es como el mío sí, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decíamos con el mío sí? Se va el mío sí llorando y dice, qué buen guerrero, qué buen caballero. Si tuviera buen señor, no tiene. Paco Ignacio, el rey es malo. Sí. Paco Ignacio Taibo II, de hecho, le dice al Che que es como nuestro santo laico. ¿No? Es como no lo tomamos tan seriamente el tema de la religión. Usted cuando lo escucha esto, no se ofenda si la idea no es tan literal. Nosotros estamos tirando imágenes como para poder construir esto. Nuestros héroes desconfían. Todos nuestros héroes son revolucionarios. Todos nuestros héroes son contra el sistema.
usted diría en Estados Unidos también, porque Washington, dirían, bueno, Washington quería separar a Estados Unidos de la colonia. ¿Sí? Jefferson. Claro, pero nosotros vamos un poquito más allá. Nuestros guerreros son, imagínense, la cultura, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Son qué héroes, ¿no? Son héroes duros, héroes de que Dios no va a venir a ayudarnos. Entonces la justicia la pongo yo. ¿Y es fácil? No, es complicado. Tiene que hacer cosas que no... En este caso, en este contexto, es evidente que estos héroes de Márquez son un poquito así, ¿o no? Son un poquito pícaros, son un poquito... Son el dentista. Pues yo me iba a preguntar quiénes son los héroes, porque para mí Ajá. no hay héroes completamente. En estos cuentos No. es que ahí es cuando uno va a la otra cultura y se acostumbra. Es como cuando uno come una comida de otra etnicidad o de otro grupo. Al principio uno no lo ve, no le siente el sabor, hasta que te vas acostumbrando. Y de ahí vas, no es por decir que tú sepas o no sepas, pero es muy sutil. Es como cuando nosotros hablamos en inglés y tenemos acentos. Y yo digo, ¿dónde está el ed al final? ¿Por qué no dices work it? Porque tú escuchas el al final. ¿Sí? He worked o he worked el pasado. Yo no puedo hacerlo porque mi lengua no tengo un sonido como worked ed al final. Tú no dices he worked. No digo eso, no. Pero hay algo muy sutil, hay un clic, hay una cosita que el nativo no tiene. Que el nativo tiene, que el no nativo no tiene. Con esto pasa igual. Para mí, por ejemplo, en el cuento el dentista es el héroe. A mí me parece, personalmente, no está bien ni está mal. Para mí el dentista es el héroe, no hay vuelta. ¿Y en ese cuento? Ahora vamos a ir. Este cuento para mí era gracioso Es y muy a la gracioso. vez tan triste. Pero las Muy dos, triste. las dos emociones. Es que lo mezcla. Está Sí. entre Estás las- aprendiendo. Yo estaba riendo, pero también Claro. con ganas de llorar y... Es que estás encontrándole ese sabor que hay entre la sal y la tequila. ¿No? Entonces, le da las dos y dice, ¿dónde está? Y está ahí en el medio. En este cuento, no sé si hay héroes, pero sabemos que hay gente que no son héroes, para empezar. Hay gente a la cual se le critica mucho, evidentemente. Por ejemplo, después hacemos grupo para charlar. Bueno, que se le critica. Hay una crítica, evidentemente, a ciertos personajes, o burla, o chiste. A ver. Hay una crítica primero a la familia, ¿no? Pero el más obvio es el cura, a la iglesia. El cura, empecemos con el cura. Porque podemos decir la madre, por ejemplo, la madre es un poco sutil si hay una crítica. Ellos quieren un poco de dinero, quieren hacer algo con este ángel, ¿sí? Pero eso es muy fuerte, profe. Eso que usted está diciendo es muy fuerte, creo yo. Lo hablábamos tú, de que era la decadencia del humano que se vende por muy poco. ¿Y por qué Y será? que ella... Obvio que es porque la extrema pobreza en la que estamos metidos. Pero que llegó esta persona y lo cerraron en la gallinera de una vez. Exacto, o sea, Yo están creo que traficando a un eso humano. es fuerte, eso es más que ganar un poco de dinero. Pero esto, claro, entonces ahí usted tiene que pensar que esto no es literal. Este cuento no es literal. Porque si yo agarro a un pobre viejo por la calle y le meto una gallinera, eso no, ya no me da risa. Si no, pobre, si hay un pobre viejito por la calle que tiene unas alas y yo lo agarro, ven acá, lo pongo en el circo, literalmente, usted está mirando y dice, no Pero me gusta. es que ni siquiera le estaban reconociendo un valor. O sea, le estaban reconociendo el valor económico, pero no le estaban reconociendo el valor humano. Hasta el final, Sí, al final. cuando él se va y ella se queda mirando. Pero donde voy es de que nos apropiamos de la desgracia y le tratamos de sacar lucro a esa desgracia que no, o sea, usted me puede decir, es que somos muy pobres, sí somos muy pobres, pero eso no justifica que, y sé que no es literal lo que está pasando en el cuento. Claro. En este caso, claro, es una buena idea.
Pero, por supuesto, si le quitas ese humor, ya no es... si le quitas el humor, ya no es gracioso. Pero aquí él te aclara que estás en un mundo como de ensueño, ¿sí o no? No lo dice quizás, pero yo cuando leo esto me parece que es un mundo un poco en ensueños. Está justo en el medio. Es como estar soñando, pero no estoy soñando. Y ahí es donde le ayuda la poesía en la técnica al cuento, ¿no? Precisamente por medio del lenguaje poético, la atmósfera de este cuento adquiere ese sabor entre el tequila y la sal. Claro, por eso se le llama en parte realismo mágico. ¿Sí? Un ejemplo me decían, da un ejemplo de realismo mágico, muy difícil dar un ejemplo de realismo mágico, pero un ejemplo sería uno de los cuentos de Márquez, novela, ahora no recuerdo, en la cual empieza así. Lo estoy citando mal, no es literal lo que él escribe, pero una cosa así: hola, me llamo Gabriel García Márquez, soy periodista. Así empieza la historia. Es que si lo va a buscar la historia, capaz que no empieza así, pero así como yo la recuerdo. Hola, me llamo Gabriel García Márquez, soy periodista. Así empieza, wow. Trabajo para un diario en Colombia. Probable, seguro, él era lo que hacía. Y dice, me mandaron a llamar porque habían encontrado una tumba de una niña. ¿Qué? En tal, más o menos, así es la historia, no es exacto, pero una tumba de una niña en el medio de la ciudad, una tumba muy antigua. Y la tumba muy antigua estaba en un mármol, en un edificio. Es decir, que habían construido el edificio encima de la tumba. Entonces llego yo, Gabriel García Márquez, ¿no? Es un ejemplo de esto del típico realismo mágico, ¿no? Y dice, y iban a abrir la tumba, que era un mármol, es como si fuera un cofre, ¿no? Y rompen el mármol y sale una pila de pelo. Y midieron el pelo, y el pelo medía como si yo diría 100 metros. Es posible que él vaya, Gabriel García Márquez, a ver una tumba que encontraron en Bogotá, por ejemplo. Definitivamente. ¿Es probable que él trabaje para un diario? Exactamente. ¿Puede decir que lo llamaron para que vaya a verlo? Sí. ¿Es probable que una persona que muere le crezca el pelo? Sí. Que le crezca a 100 metros es imposible. Ese pequeño componente que viene de la alta tradición del cuento, Cortázar habla de esto cuando hace su clase en Berkeley, es que el cuento en este tipo es totalmente verosímil, es completamente realista, pero hay un solo elemento que hace que explote todo, un solo elemento, y eso es un poco nuestra cultura. ¿Sí? Y aquí está representado por las alas. ¿Qué hacemos con este hombre? Claro, ¿qué, es un ángel o qué? Todo es probable. Que el cura se comporte así, 100%, pero que tenga alas, a ver. Sí. Lo que me pareció genial fue en medio de todo eso, o sea, la vecina. Para mí la vecina es uno de los personajes más que le da como todo ese matiz de comedia, ¿no? Porque siempre hay esa vecina, o sea, yo conozco esa vecina. Claro, sí, conocemos a esta gente. Nosotros los latinos le decimos, es verdad, esta gente es real. Pero volviendo a lo que estaba diciendo el compañero, el cura. Ahora vamos a volver al cura, vamos a dedicarle que sea 10 minutos, 20 minutos, 10 minutos al cura. Después vamos a parar, vamos a tomar un café, nos juntamos en grupo, damos algunos temas y seguimos charlando. El cura es importante, es muy importante para mí. No, usted me va a argumentar en el cuento que no es importante. Genial. Pero el cura es muy importante. ¿Por qué? Piense la palabra cura. En español usamos la palabra cura o sacerdote o padre. Y estoy escribiendo acá en el pizarrón cura, padre, sí, padre, por ejemplo. Padre. Miren qué interesante. Usamos la palabra cura. ¿Qué es cura? El cura. ¿Qué hace el cura? Lo que te alivia las heridas. Te cura. Claro, el cura te cura. ¿Te cura de qué? Eso sería la pregunta. Yo estoy personificando a Márquez. ¿Márquez es muy católico? No, para nada. Pero es latinoamericano. Es más, hasta marxista. ¿Sí? Hasta el materialismo dogmático, ¿no? Un poco la idea, no, ¿qué cura? ¿Qué iglesia? Bueno, es esa parte. Pero el cura, pobre cura, en este caso, no es duro con el cura, pero no es tan duro. Es más duro con el otro cura.
interesantemente, ¿en qué estatus está un cura y el segundo? Pues, A ver si hay dos, si es que hay dos. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué es más duro con uno que con el otro? porque el otro cura es como el cura que aparece en este cuento, pues es un cura de ahí del pueblo. Claro. El otro cura es un cura burgués, entonces aparte un cura burgués que aparte está teniendo la es que no tengo El palabras tupé, para describirlo. el tupé para decirle a una madre que perdió a su hijo que Bueno, claro, eso no es chiste, ahí no hay chiste. No. Pero dentro, aparte de eso, en el otro cuento estamos hablando, pero en este cuento el cura es un poco como un chiste, es un poco como Buster Keaton esto es un poco como Chaplin, hay algo de humor, ¿sí? El cura pobre, ¿sí? Él interesantemente no es tan duro con la iglesia aquí. Lo ve como parte del humor local. ¿Qué dices? Digo, si miramos todo esto como un carnaval al que se convierte, Claro. porque lo convierte Márquez en un carnaval, o una feria, o un circo, el cura es se me fue la palabra. Es el que sale dando el maestro el bufón. Es un poco bufón, sí. Encima en la película pobre lo pintan con la sotana. Pero esto no lo tomen mal, esto nos reímos entre nosotros. Acá 7, 8 generaciones de católicos, es decir, no me estoy burlando de otros, se siente, no, pero es el cura del pueblo, es una risa, viene con sotana, no, y no es, interesantemente, no es muy duro con el cura, no es terriblemente cruel y violento, a mí me parece. Por ejemplo, cuando le llaman al cura, ¿por qué lo van a llamar al cura? O al padre, miren, el padre o el cura. por la suposición de la vecina Tenemos un ángel, entonces ¿a quién llamas? al cura. No llaman al dentista, no llaman al cura, que es el cura del pueblo. En todos los pueblos en Latinoamérica hay cura, bueno, casi todos, ¿no? ¿Y el cura qué hace? Lo mandan a investigar, ¿no? ¿Y el cura qué hace? Qué gracioso, qué genial, hay un humor muy relajado, tranquilo acá, como diríamos, es un humor cachongo, es un humor de que está todo bien, se ríe. ¿Qué? Le habla en el idioma de la iglesia. Ah, ¡Qué sí, buenísimo! Le habla en latín, Sí. que es un latín que lo llamaban en Europa, se burlaban. Se decía que usaban muchos latines, que usaba el latín de la iglesia. Quiere decir, se ríen de los poetas como Quevedo y Góngora. Se burlaban unos de otros a veces, en el barroco, de que le decía, usaba latinismo, ¿no? Pero usaba latinismo de iglesia. Quiere decir que no había estudiado el latín. Iba a la iglesia y escuchaba el latín y él repite. Por ejemplo, hay muchas palabras de latín que usamos. Sui generis, vox populum vox Dei, ¿no? Super tacky. No, eso es, ¿qué significa? Vox populum vox Dei. La voz del pueblo, la voz de Dios. ¿Sí? Esos son construcciones del latín que la gente que no había pobre estudiado latín iba a la iglesia y escuchaba. Entonces, entre los barrocos, que eran muy con la nariz para arriba, así, muy snobbies, se burlaban, dicen, tú no sabes latín, tú repites el latín de la iglesia. Hay un poco de esto aquí. El cura pobre, que es completamente ignorante de lo que está pasando, ¿qué hace? El pobre viene y le lee latín, le pregunta en latín, pero es un latín de iglesia. ¿Y qué hace el ángel? No entiende nada. De hecho habla otro idioma, no hay. ¿Le quieren dar de comer qué? Bueno, Sí, algo de azúcar, que es la comida de los alcanfor, ángeles. ¿no era? Alcanfor, sí. A ver si encuentran esa parte cuando dice que le quieren dar de comer al cura. Dice, come esto, que es lo que comerían los ángeles. Sí. Ah, reloj, eso es un delirio. Esto como tú dices, es un carnaval. Esto es una feria. Es más, hay una feria. Exacto. ¿Vieron cuando usted va a esas ferias que dicen, vengan a ver la mujer de 5 cabezas? Entren a ver La al mujer hombre hermosa araña. Sí. con cuerpo de araña, precisamente. Hay una mujer, genial, aparece la mujer araña. A mí esos personajes, a mí esa parte me pareció la mejor parte del cuento. El carnaval es un delirio. El jamaiquino que no puede dormir por el que escucha las estrellas. Sí, no, re genial. Esto es un poco mi familia, ¿sí? Cuando el humor de mi familia,
Cuando viene él con la mujer al lado y están todos ahí, no saben qué hacer, y aparece el chiquito, el guerrero azteca haciendo eso con las plumas, es un delirio. ¿De dónde viene ese delirio? ¿De dónde sale ese humor? Ese humor es nuestro, es también americano, es también europeo, pero eso es un humor muy de nosotros. Es lo que decimos nosotros, que viene una palabra fea, pero hoy se ha perdido la etimología de lo que es un quilombo, decimos nosotros. ¿Un quilombo? Que es una palabra, hoy en día no se usa en ese contexto, pero en el pasado un quilombo es una palabra muy racista, significaba una reunión de negros de las Américas. Un ¿Cómo? Para bailar, para música. Claro, el europeo, entre comillas, que venía y veía eso no entendía nada. Dice, ¿qué es? Es una mezcla de gente saltando. Canibalismo, lo llaman. Es como nosotros, ¿vieron los jóvenes cuando tienen los conciertos hoy en día, que hay un concierto y están todos saltando y uno salta encima del otro y es un desastre? ¿Sí? ¿No? Están todos mirando así y en el medio hay un montón de gente volando en el medio. Todos en círculos, ¿no? Todos en círculos. En Argentina lo que estamos viendo, hay ciertos grupos que están y todos saltando uno encima del otro. Vuelan pies por el aire. Entonces diría, ¿qué es eso? No sé, es una marea, es una mezcla de cosas, unas cosas amorfas, no se sabe dónde termina una cosa y termina la otra. Claro, cuando decían quilombo, pensaban que cuando veían eso no entendían nada. Hoy en día quilombo en el sur lo usamos para decir, es descontrol, se perdió la moral, se perdió la ética, se perdió la estética, es decir, no es que se perdió, pero significa esa mezcla de cosas. Bueno, esto es un poco eso, estéticamente. Uno va ahí y hay mujer araña, el pobre jamaiquino que no duerme. Es decir, es todo, la gente empieza como a fragmentarse. Los personajes ya no son un personaje completo, sino con partes de uno y partes de otro. Es más, hay una mujer araña, ¿no? Pero es hermosa. ¿Y cómo es la mujer araña? A ver, ¿dice cómo es la mujer araña? Sí, dice que tiene una... No lo encuentro, dice que tiene una cara de princesa. Hay un delirio masculino. Mira donde habla de la... Vamos a ver un poquito más adelante, cuando vino el cura. La página, en la mía es la 16, donde dice, sucedió que por esos días, entre muchas otras atracciones de la Feria Errante del Caribe, llevaron al pueblo al espectáculo triste de la mujer que se había convertido en araña, ¿no? Son como, no importa que lo encuentre o no, después lo busca. Son como cuentos adentro de cuentos. Son como, es un poco 100 años de soledad. Es un poco Don Quijote. Don Quijote es así, tú lees Don Quijote y es eterno, no termina jamás. Pero es como historias adentro de historias. Yo cuando leía este cuento me daba esa impresión. Entonces, Márquez es como que se incluye él en una tradición literaria. Es muy específica ese estilo de empezar a contar una historia. ¿Sí? Cuenta una historia y de repente alguien dice, voy a contarles una historia, y en la historia cuentan otra historia. Eso es Don Quijote. En Don Quijote es capítulos y capítulos así. Tú puedes agarrar un capítulo de Don Quijote y sacarlo y decir es un cuento. Aquí pareciera haber cosas así, porque todo comienza ¿cómo? Con esta lluvia terrible, con los cangrejos, ¿sí? El chiquito que se estaba muriendo. ¿Se muere el chiquito o no? No, ¿Y por qué no se muere? porque lo salvó el ángel. Ese era un trabajo para mí. En Brochi me ponían, ¿por qué no se muere el chiquito? Tú, claro, tienes que elaborar. Porque puedes decir muchas cosas. ¿Qué puedes decir? Lo salvó el ángel, fue un milagro. Entonces, la otra posibilidad. Pero lo digo con sarcasmo. No, claro, pero es una posibilidad. ¿Y por qué será tan importante que yo le pregunte, aparte de que los estoy delirando y usted ni siquiera sabe para dónde vamos? Si yo le pregunto, ¿por qué será importante pensar si lo salvó el ángel sí o no? Las repercusiones de esa pregunta implican muchas cosas. ¿Sí? ¿Se murió el chiquito o no? No, menos mal, no se murió. ¿Por qué no se murió? Lo salvó la otra posibilidad. Pues de verdad pareció en la primera
primera parte de la historia que el ángel era un ángel de muerte y va a traer la muerte al niño, pero entonces porque lo tratan bien, no mata al niño. Bien, ¿es una posibilidad? Voy a elaborar en lo que dije, porque, A ver. porque lo salvó el ángel, entonces lo voy a relacionar con el tema de la pobreza. Entonces llega el ángel a la pobreza y de alguna manera le sacan fruto a ese ángel y le pueden proveer un futuro a ese pequeño, que después construyen una casa donde no falta nada, el chiquillo puede ir a estudiar, el ángel lo salvó. Digo, es una... Pero entienden lo que yo estoy tratando de jugar con ustedes, es ver cómo leer el cuento. Una posibilidad es decir, bueno, salvo un ángel, entonces hay un ángel, entonces hay un ángel, es un tipo de cuento, es quizás un cuento fantástico. Bueno, pero usted dice, no es fantástico porque los ángeles existen, yo creo que existen, y que yo crea que existen es más importante que la mesa, ¿sí o no? ¿Usted no cree que hay gente que crea algo y eso es muy importante? Es extremadamente importante. Es más, el país está construido desde ese concepto. Por eso tienen otros pensadores, como algunos muy radicales, como Richard Dawkins, que dice que es un problema. Les digo que tenga razón o no. ¿Saben quién es Richard Dawkins? God Delusion, ¿no? Ok, es un darwinista inglés. Creo que está en Oxford. No me acuerdo, no, bueno, no importa. ¿Dónde está? Un darwinista. Claro, quiere decir que él estudia que Darwin, ¿sí? Y si crecen, crecen, cualquier cosa estoy diciendo. Si tú aceptas Darwin, dice que somos evolución, no sos creacionista. Y aquí es un tema enorme en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Dawkins, aparte si te guste o no, who cares? ¿Sí? Puede decir que es un fundamentalista ateo. Él dice que no, que es un tema, que todo el sistema, toda la realidad social está construida a base en la idea que decimos que existe Dios. Y dice, ¿por qué creemos que existe Dios? Dice, es como decir, ¿por qué no creo que flota una taza en el espacio alrededor de los Estados, no de los Estados Unidos, ¿qué es lo que iba a decir? Alrededor del planeta está flotando una taza de té, ¿sí? ¿Por qué no creo eso? Pues, claro, él está diciendo que la construcción de la idea de Dios es muy importante. No es un chiste. Hay otros que explican, no, es un tema darwinista. Y ahí entra todo ese debate, los que dicen que Dawkins es un enfermo mental, otros que dicen que es un héroe, y empiezan todas estas peleas, ¿no? Pero entonces pareciera ser que el tema es importante. Es más, si tú abres un dólar, ¿sí? Dice God we trust. No es un chiste. Entonces Parker le entra de esa manera a Dios, al ángel. No, dice, no, come on, entonces no es necesario. Vamos a entrar un poco cachongo, vamos a reírnos. Y aparece este ángel, o este viejo, que ¿qué tiene? Que tiene alas. ¿Y salva al chico o no? Y tú podrías decir, ahí empezaba esa pregunta, ¿salva al chico o no? Y tú vas a decir, sí que lo salva, es un milagro. Otro va a decir, no, es una casualidad. Y Márquez no toma posición, te deja que tú juegues en esta realidad en la cual piensas, los latinoamericanos somos un delirio, estamos re locos, o no, o somos los más reales en el planeta, porque enfocamos en ver lo que está pasando. Es decir, esa pregunta que parece muy irrelevante abre muchas posibilidades. ¿Qué le quieren dar de comer? Que dicen, come que algo de alcanfor o de no me acuerdo ahora. ¿Come eso? No come eso. ¿Salva al niño o no lo salva? Sí. ¿Es un ángel de muerte? Lo viene a buscar al niño entonces. ¿Le funciona o no le funciona? No le parece ser que no se lo lleva. Mira, no me dejen ir de esa idea, pero ¿qué vas a hacer? Algo que no había dicho antes es que el padre les dio los buenos días en latín, y entonces la sospecha de impostura vino de que no sabía el latín el ángel y no sabía saludar a los ministros de Dios. Y eso es bueno porque dice que soy un ministro de Dios, que es como la iglesia se puso como tan importante que de verdad el ángel podría ser independiente. Dios podría no ocuparse de la iglesia católica, pero él es un ministro de Dios, así que se le debe de reconocer. Entonces ahí el chiste es mucho más
entre comillas, subversivo de lo que pensamos. No subversivo como terrorista, sino como subversion. Porque el cura piensa que es más importante que él sepa latín que ver el milagro que hay un ángel. Porque no nos olvidemos que aquí hay un viejo con unas alas. Luego parece que se las saca las alas o no. Nunca queda claro ese pasaje. En la cual le han puesto las alas o se las quitan, pero finalmente ¿qué sale? Y en la película sale volando. Entonces, wow. Él nos deja en el medio. Se burla un poco de la iglesia diciendo la iglesia cree en cada gansada, en cada estupidez, pero de repente hay un ángel. ¿Entienden cuál es el chiste? El chiste es, la iglesia cree, como Dawkins, cree en estas cosas que están flotando alrededor de la tierra, que no tienen ninguna importancia, pero al mismo tiempo tengo un ángel en la historia. Y para ir terminando, y la próxima hora lo vamos a hablar más en grupo, ¿qué les parece pensar esto? Si es un ángel, sí. Dime. Digo, y si es un ángel, capaz que es un ángel latinoamericano. Ese es el fin, el último chiste. No es un ángel cualquiera, es un ángel latinoamericano. ¿Y cómo le salen las cosas? ¿Bien o mal? Le sale todo mal. ¿Entienden? Es como decir, este no es un ángel, es un ángel latinoamericano. Que como aparece viejo, con la cara metida en el lodo, pobre, sí, no puede volar. Ahí hay un humor nuestro. ¿Sí? Te voy a traer un guerrero. Sí, pero es un guerrero latinoamericano. Este es uno de los nuestros. ¿Y cómo es? Es un poco así nomás. Es un poco fracasado, pero nos produce más cariño que si no fuera así. Es como Don Quijote, ¿no? Don Quijote es el guerrero. ¿Y cómo es? ¿Cómo? El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, que es genial. El Chavo del Ocho es el total antihéroe. Pero es un poquito inocente, inclusive. Te da pena con el y le pega, ¿no? En la cabeza. Llora. Es decir, pero hay un humor de eso que dices. Pero el Chavo es muy. Nosotros veíamos el Chavo del Ocho todo el tiempo. El Chapulín Colorado. Es el héroe latinoamericano. Es Mr. ¿Cómo era? Mr. Barrio. Don Ramón. No, pero este guerrero con la máscara Super Barrio. Entonces, Super Barrio, había hace unos años atrás, no sé si existe todavía, en México había un problema en un banco que no iban a pagar y toda la gente llamando que venga Super Barrio, y venía un loco así, del guerrero con la máscara así, y entraba dentro del banco y le hacía una cortada ahí al banquero, y una risa la gente gritándole. No, ok, durante el break le busco la idea de Super. Nosotros estábamos eso es re loco. Había un Super Barrio, ¿entiendes? Yo digo, acá no le pagan a la señora en el banco de la esquina, ¿entiendes? Y no le están pagando y toda la gente gritando, devuélvanos el dinero, llamen a Super Barrio. Y venía un loco así con la máscara, que era Super Barrio, corriendo así, y de repente le rompía la pared y saltaba es una cosa ridícula. Todo con las cámaras de televisión, vino a Super Barrio a poner orden. El superhéroe era real, era un tipo corriendo así como los y saltaba y le hacía un gancho así al piso al tipo y le págale a la viejita, págale, y le pagaba y salían corriendo y toda la gente es decir, es un delirio absoluto y tenemos muchos héroes así, son héroes nuestros. Es un héroe, es como Don Quijote, pero Don Quijote termina siendo el guerrero por excelencia. Al final Don Quijote, ese viejo con el caballo con Rocinantes, imagínense, se llama Rocinantes, es un caballo horrible, viejo, no puede ni correr, flaco, él no es un hidalgo, pero te hablamos de Don. Él no es Don Quijote, originalmente no es un don, no podía usar la palabra don, porque él él era de segunda clase, no era de la clase alta. No era un guerrero como Don Rodrigo del Vivar, no sé, un guerrero del rey. Tiene esa palabra don, porque es de la realeza un poco, noble. Don Quijote no es. Aclaran en la historia que Don Quijote no es un hombre de ese nivel, tiene su propiedad. Pero él el hidalgo se llama Don Quijote. Y no es un Don Quijote, pero es el mejor de todos. ¿Sí? Vamos a tomarnos un descansito, 5 minutos, 10 minutos y seguimos.